Oscurita la mañana, los gallos están alerta, se oye la canción temprana del pueblo que se despierta. Va la gente a sus quehaceres, va la gente a su labor. Los hombres y las mujeres siempre le ganan al sol. Oye, ¿quién canta? Bueno, verás, pues después de tanto muerto, cantará el 68. Las estrellas refulgentes, esparcidas en el cielo, ya se ocultan diligentes cual pajaritos en vuelo. Ya comienza el nuevo día, ya se ve su resplandor. Flojeroso todavía está asomándose el sol. La segunda mitad del siglo XX ocurrió el movimiento estudiantil. Según parece fue el más connotado contra el gobierno intolerante y vil. Vivíamos el milagro mexicano, crecía nuestro Producto Interno Bruto y el ejército andaba por las calles, sembrando en muchos hogares el luto. Ese tiempo supuestamente de auge, el priismo convertido en gobierno, generaba un ambiente represivo. Todo México parecía un infierno. La juventud quiso decir ya basta al demonio con tanta represión. Queremos participar construyendo nuestro propio modelo de nación. Eso no quiso entender el priismo y un autócrata como Díaz Ordaz decidieron mejor bañar en sangre un país que luchaba por la paz. No ceder nada en su poder omnímodo, evidencia del autoritarismo. No permitir ninguna acción política que no fuera en los cauces del priismo. 68 días marcó el gobierno, del 26 de julio al 2 de octubre, para mostrar su rostro en la Olimpiada, que en Tlatelolco de sangre se cubre. Se cerraron al diálogo de plano, se coartaron todas las libertades, el ejército haciendo de las suyas, se tomaron las universidades. El movimiento del 68 fue un estallido de los estudiantes contra el terror, la tortura y la muerte implantados por nuestros gobernantes. El asesinato de Jaramillo, la gran lucha de los electricistas, el movimiento de las batas blancas, reprimidos por grupos terroristas, sus consecuencias la guerrilla urbana, organizando luchas sindicales en los obreros y en los campesinos. Los estudiantes ven a sus iguales. 50 años después se advierte un cambio, cuya dimensión ética y moral amplía los horizontes culturales que inciden en el ámbito social.
A medio siglo de aquellos días de sangre y miel, hay en nosotros, los que vivimos y sobrevivimos el 68, un dejo de orgullo y de tristeza, de añoranza e indignación. Experimentamos la plenitud que solo dan el amor y la rebeldía. Llenamos la ciudad con risas y carteles, con marchas y consignas, con nuestros coros y nuestros sueños. En aquel México de ignominia, levantamos banderas rojas e imágenes queridas y por un momento pusimos al despotismo contra la pared. Del 26 de julio al 2 de octubre, sacudimos al país y nos cimbramos con él. Éramos los hijos del gran movimiento ferrocarrilero, discípulos de aquellos maestros que encabezó Otón Salazar, los testigos de la perversidad desplegada contra las batas blancas. Habitábamos el territorio de las huelgas aplastadas, de las matanzas de campesinos, de las cárceles llenas de presos políticos, de la prensa mentirosa y los políticos ladrones sumidos en la permanente lambisconería hacia el señor presidente. Aquel era un México de gobiernos despóticos y criminales, de un priismo que como hoy se revolcaba en sus miasmas y salpicaba de su podredumbre a todo el país. 50 años después, el 2 de octubre no se olvida. No puede olvidarse la infamia de Tlatelolco y no puede olvidarse que el asesino mayor, Gustavo Díaz Ordaz, murió en su cama, intocable e intocado por esa porquería a la que apodan justicia. Como intocado e impune sigue el loco de San Jerónimo, el siniestro multihomicida Luis Echeverría, fantasma de sí mismo, piltrafa de un sistema de oprobio al que hoy estamos dando sepultura. Cruz Mejía, el Cruz de mi parroquia, vocero de los que aman a sus prójimos y quieren un México limpio, ha reunido a un grupo de artistas que llevan al pueblo en sus notas y sus cantos, en sus versos y en sus voces. Con ellos ha creado este disco que nos recuerda los momentos luminosos del 68 y la tragedia que arrastramos desde entonces. Esta música nos dice que la herida no cicatriza, que nuestras banderas siguen estando en alto y que no vamos a olvidar a los mártires de aquella gesta. No podemos hacerlo porque México sigue siendo el reino de la injusticia y la brutalidad. No, el 2 de octubre no se olvida y la presencia de los 43 muchachos de Ayotzinapa mantiene el incendio en nuestros corazones. La llama de la esperanza sigue viva. Hará uso de la palabra el presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz. El país anda muy alebrestado, hay protestas y huelgas donde quiera. Es preciso que veamos la manera de aplacar a tanto desocupado, como le corresponde a nuestro estado, cuidar su buena imagen hacia afuera. Ignoran todo lo que les espera, lo que se haga está bien justificado. Actuaremos aquí con mano dura. De la historia tenemos el contexto. La Olimpiada, señores, la Olimpiada. La Olimpiada está ya comprometida. La maniobra, claro que está segura.
cualquier pleito servirá de pretexto. Verán que el 2 de octubre, verán que el 2 de octubre, verán que el 2 de octubre no se olvida. Justificación se llama esta pieza, y la primera que escuchamos es el movimiento estudiantil. Aquí esta segunda pieza la interpretó Silverio Jiménez y Humberto Musacchio. Pues ya te hiciste presente, no dijimos quién eras, pero aquí estás. Aquí estás, y hay que decirle al auditorio que fuiste parte importante de esta producción, porque nos tocó hacer un taller en Azcapotzalco para llegar a realizar este trabajo, y quisimos que hubiera conferencias, que hubiera gente que pudiera darnos de su propia experiencia cómo había vivido todo aquello, y tú eres uno de ellos, Humberto. Así que, pues ya eres bienvenido y siempre serás bienvenido. Muchas gracias, Cruz. ¿Tú qué hiciste allá? ¿Cuánto tiempo estuviste, qué será, escondido, capeándote? Platícanos eso. Pues mira, después de la matanza del 2 de octubre, que para mí es algo terrible porque me tocó estar en el centro de la plaza, toda la balacera, estábamos revueltos ahí, muertos, heridos, niños, mujeres, ancianos y por supuesto estudiantes. Esa es una impresión que no te deja, toda la vida la tengo como una sombra encima de mí, y no hay que olvidarlo, ese fue un crimen que no tiene nombre. Y pues sí, me quedé sin casa, sin empleo, sin ropa, sin dinero, y fui a caer a casa de un amigo, Manuel Blanco, quien después fue 20 años jefe de la sección cultural del Nacional. Nos dio asilo a varios náufragos del 68, y pues vivíamos de lo que se podía, eran difíciles las condiciones, teníamos mucho cuidado con la persecución. Él vivía en la colonia Jardín Balbuena, y yo en las noches que llegaba siempre me estaba esperando un carro de guaruras al cruzar una de las avenidas de ahí de la Jardín Balbuena. Entonces yo esperaba a que dejaran de pasar coches y me cruzaba corriendo. Entonces veía cómo encendía las luces el coche de guaruras para perseguirme, pero nunca me pudieron agarrar porque yo conocía bien la Jardín Balbuena y ahí me perdía en los vericuetos, en los andadores. Pues así vivimos muchos, ¿no? Tratando de evitar que nos detuvieran. Mis amigos estaban en la cárcel, mis compañeros. Yo ya antes del movimiento 68 visitaba a mis compañeros del movimiento de izquierda revolucionaria estudiantil, los que habían puesto la bomba en la embajada de Bolivia cuando el asesinato del Che. Y bueno, pues yo trataba de solidarizarme con ellos de alguna manera, pues, y visitando la cárcel, creo que es la mejor de ellas, haciendo propaganda fuera de la injusticia. Pues así me pasé esos días, mi querido Cruz, como se los pasa a uno cuando no tiene dinero ni porvenir, ¿no? Pero qué angustia, o sea, correr, esconderte y estar activo además. Pero estábamos en la pelea, no podíamos rendirnos. No podíamos rendirnos. Mira, yo también me incluí. Pues yo no entendía mucho de aquello, más bien nada, Humberto, pero mira, sí tuve enfrente a los soldados y 2 veces me dieron el culata, con la pica del rifle en las costillas, que pues pegaba fuerte y te duraba varios días. Sí, claro, el dolorcito. Sí. ¿Por qué me pegaron? Pues quién sabe, pero me tocó porque en ese tiempo yo estuve viviendo en el centro de la ciudad y se nos hacía fácil dar la vuelta, pues el Zócalo estaba inmediato y estabas expuesto a todo ello. ¿Por qué te pegaron? ¿Qué pasó? Porque además las noticias estuvieron calladitas.
el mismo Jacobo. ¿Qué dijo Jacobo? ¿Te acuerdas? No dijo nada. 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 Pero después apareció una serie de programas de Sabludovsky con filmaciones del 2 de octubre. Muchos años después. Sí. 30 años después, para ser exactos. Y fíjate qué coincidencia. ¿Te acuerdas cuándo murió Jacobo? El 15 de julio, no, perdón, el 2 de julio del 2015, exactamente a los 100 años de la muerte de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz muere el 2 de julio, aquel viernes 2 de julio de 1915. Ah, mira. 100 años de distancia. ¿Cómo se juntan estas cosas, eh? Oye, el último Sabludovsky para mí era una gente muy respetable, ¿no? Su noticiero, después de que lo echaron de Televisa y que echaron a su hijo también. Bueno, ahí él ya estaba con cierto resentimiento. A nosotros nos tocó encontrarnos con él, nos llevó don Armando Jiménez. El querido Armando Jiménez y su picardía mexicana. Pero le dice a Jacobo que yo era un alburero. Y se pone Jacobo a querer alburear conmigo, ¿cómo la ves? No, hombre. Pues mira, empezamos porque no soy alburero. Y además había años de diferencia, pues ¿cómo iba a poner al tú por tú con don Jacobo Sabludovsky? Era un figurón, sí. Sí. Pero bueno, hubo algún acercamiento y conocimos su trabajo de cerca. Esto ya cuando estaba fuera de Televisa, ahí en la 69 se llamaba en aquel entonces la emisora. Y estuvo en Radio Red. En Radio Red, sí, estuvo un poquito tiempo. Pues varios años. Bueno, pues es que en esto del periodismo y de narrar los aconteceres, pues tienes que buscar dónde entras, porque te corren aquí y tienes que seguirle por allá. Sí, ¿verdad? Qué bonita vida llevamos. Sí, correteado de aquí para allá, ¿no? Entonces, pues hay que resistir. Y pues ese es tu caso, el de muchos compañeros que ya iremos platicando. ¿Qué te parece si escuchamos la siguiente interpretación musical? Ah, claro, venga. Venga de ahí. Hoy por escribir encuentro sin que me tapen la voz, esos que con furia atroz apretaron muy adentro, sin saber que en este centro de la tierra ensangrentada crece más la hierba amada con esperanza de vida, que aunque la tengan prohibida, siempre nos es anhelada. Lo que el sistema nos quita, la tierra lo vuelve a dar, para decir sin parar, sí, fue el mal gobierno, grita, y sin que se lo permita, sigue cantando su canto, lo que con gemido y llanto esparcieron por la plaza, padres e hijos sin casa, esperando tanto en tanto. El tiempo que todo cura, también nos recuerda y ama, tanta juventud de alma que con sus pasos perdura, conteniendo la cordura del que quiere vida y paz. Gente de andar pertinaz, que ya nunca se detiene, que por todo y nada aprende, de 50 años atrás. Francisco Saucedo, Justificación. Pues es un recuerdo, una huella, un golpe que se siente todavía, Humberto.
Perdón. Perdón. Sí, sí. Sí. Con la memoria a cuestas, Francisco Saucedo, parte de este trabajo a medio siglo del genocidio. ¿Qué pasó? Sí, sí. Francisco Saucedo, con la memoria a cuestas, es el título de esta pieza. Y pues lo que estabas narrando, pues cómo poder entender todo esto que tan violento en un día o en los días cercanos al 2 de octubre, que fue cuando llegó, pues no es la culminación, pues había que adelantarse a la Olimpiada, ¿verdad? Pero así como tú, fueron muchos casos, ¿te acuerdas de Eberto Castillo? Si te agarran, te van a matar. Así sí, andabas tú, Humberto. Así era el asunto. Así andaba el asunto. Y lo que pasa también es que en la casa de mi amigo, mi hermano Manuel Blanco, escondíamos un mimeógrafo y seguíamos imprimiendo propaganda y repartiéndola, pegando carteles que producíamos ahí mismo. Entonces, para la policía, pues había que acabar con eso, ¿no? Pues sí, ellos están hechos para agredir, para destruir, para decir que el pueblo es el que anda mal. Tú estás loco. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Eres revoltoso? ¿Eres ruidoso? ¿Eres qué? ¿Cómo confundir? Y además, es gente del pueblo, que es lo peor, Humberto. Es gente del pueblo, pues sí, qué tristeza, pagada para golpear a su pueblo. Pero bueno, yo soy de la idea de que efectivamente un Estado y una sociedad necesitan una fuerza que guarde el orden. El problema es cuando los gobernantes usan a esa fuerza para golpear a la sociedad. Este es el asunto. Y el 68 es una muestra terrible, sangrienta, de esa manera abusiva, criminal, de emplear a los cuerpos policíacos. ¿Cuándo llegas a la Ciudad de México, Humberto? Me trajeron a los 11 años. A los 11 años. En la primaria, ¿verdad? ¿Cuándo? Aquí vine a terminar la primaria, hice el último año aquí. Ajá. En una primaria de La Merced. El barrio de todos los del centro, ¿no? ¿Quién no Pues conoce sí. La Merced? Te tocó la secundaria por Tlatelolco, me decías. En la secundaria 16 hice los 3 años, sí. Estaba enfrente del jardín de Tlatelolco. Ahí había sido la escuela industrial de huérfanos. En algún tiempo fue también reclusorio de niños y jóvenes. Pero bueno, ya me tocó como secundaria, no como reclusorio. Eso es otra cosa. ¿Y el 68, cuál era tu ubicación como estudiante? Yo estaba en la ahora Facultad de Economía, era la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que adoro. Les recordamos que para que una facultad tenga esa categoría o ese nivel es cuando hay doctorado, cuando hay posgrado. Cuando hay posgrados. Primero es escuela y cuando se integre el posgrado ya se convierte en facultad. Sí, así es. Eso es, entonces estabas en economía. ¿Y qué hacías en economía si ibas para periodista? Bueno, lo que pasa es que me gustaba mucho el ambiente político de la escuela. Había 6 grupos de izquierda y un grupo priista, de los grupos políticos de los jóvenes, de los estudiantes. Y curiosamente en 68, antes del movimiento, como la izquierda estaba dividida en 6 grupos, ganaron los priistas la mesa directiva de la sociedad de alumnos. Pero bueno, vino el movimiento y barrió con todo eso, ¿no? Esto de que las izquierdas luego no se ponen de acuerdo, sí. Pues es parte de lo mismo. Pues que y las derechas tampoco. Pero con el poder se agarran y ahí es donde tienen las de ganar. El poder y el dinero. El dinero y el poder expresado de muchas maneras, la fuerza y la información, porque ¿quién tiene la posibilidad de hacerse oír? Si tú no tienes los medios, pues no, estás luchando casi al vacío, pero no podemos renunciar a esta lucha. Oye, pero fíjate que ahorita que lo dices, durante 30 años, del 68 al 98,
era limitadísima la posibilidad de hablar del 68, de lo que había ocurrido verdaderamente. Lo único que circulaba era la versión oficial. Y era feroz la censura, absolutamente feroz. Y te lo digo porque yo empecé a hacer periodismo en 69 por hambre, ¿eh? No porque yo diga esa era mi vocación desde el seno materno, no. Por hambre, pues, Juan Rejano, un poeta español que dirigía el suplemento del Nacional, nos daba oportunidad de echar a perder a los jóvenes. Así empecé. Pero el asunto es ese, no podíamos tocar algo que pudiera molestar al gobierno. 30 años. 30 largos años. ¿Y cómo se logró superar esa etapa? Pues yo creo que estuvimos dale, y luego el 85 fue muy importante cuando el temblor, de repente desaparecieron los cuerpos del orden porque pues todo el mundo estaba con su familia buscando la manera de protegerse y la gente salió a las calles a dirigir el tránsito y a poner orden, a buscar despensas para los damnificados. Hay un cambio de fondo en la sociedad mexicana y por eso creo pues que cuando llegó el 98 pues ya habíamos avanzado mucho, ¿no? Además habían surgido nuevos periódicos, recordemos que Excelsior lo golpeó Echeverría en 76, fue el golpe contra Julio Scherer y Julio compañía. de 76, sí. Sí. De ahí viene el origen de la revista Proceso. De Proceso, de 1+1, luego de La Jornada. En los años 90 surgió Reforma, que tiene una voz independiente, El Financiero. En fin, empezaron a cambiar las condiciones del país y yo creo que eso es lo que propició pues que hubiera también un cambio en la libertad de expresión, o que hiciéramos efectiva la libertad de expresión, que ya estaba en la Constitución, está desde 1917, pero se les olvida a los gobernantes, ¿no? Sí, pues siempre hay que acallar lo que no convenga, Sí. y inventar cosas y justificar esas acciones. ¿Para qué está hecho el ejército? Pues para proteger el poder. Y se justifica por el lado de que tiene que defender la soberanía nacional. ¿A poco la defienden? Bueno, pues van a adiestrarse a Estados Unidos, que ya ves que respeta mucho la soberanía nacional. Y también por ahí se hablaba de un centro de capacitación en Guatemala. ¿Ubicas eso? Guatemala, en Panamá, hay centros de adiestramiento donde van los militares mexicanos, lamentablemente, porque durante muchos años México se negó a enviar militares a las escuelas gringas, pero parece que ahora con el nuevo gobierno eso ha cambiado. Bueno, pues, ¿escuchamos más música? Hombre, me encantará. Bueno, pues la que viene. Una sola demanda en concreto es el cese de la represión, el desmantelamiento completo del aparato de ejecución, destitución de Cueto Ramírez y también de Raúl Mendiolea, los culpables de nuestros sentires y que han puesto la cosa tan fea. 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos tan solo son un solo concepto, el alto a la represión. Extinción de cuerpos granaderos y no crear más cuerpos semejantes de los que actúan con golpes certeros, reprimiendo a los manifestantes. Son los únicos agitadores, la miseria con la represión. Y nuestro movimiento, señores, es pacífico, no hay discusión. 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos tan solo son un solo concepto, el alto a la represión.
libertad de los presos políticos, derogar del Código Penal los artículos de ese delito llamado disolución social. Es preciso que tengan presente a nuestros compañeros caídos, la indemnización correspondiente a familias de muertos y heridos. 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos tan solo son un solo concepto, el alto a la represión. Por último se pide a sí mismo deslindar responsabilidades por los desmanes y el vandalismo que efectuaron las autoridades. Para el gobierno sería afrentoso aceptar el pliego petitorio, conociéndolos tan orgullosos, lo consideran demeritorio. 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos tan solo son un solo concepto, el alto a la represión. Ir al Zócalo en un martes 13 eran tiempos presidencialistas. Al gobierno eso no le parece y se agarra de los periodistas. Insidia si teníamos permiso, con malicia la prensa vendida. Con nosotros no hay ningún sumiso, nuestra marcha ya está decidida. 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos tan solo son un solo concepto, el alto a la represión. 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos tan solo son un solo concepto, el alto a la represión. 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos tan solo son un solo concepto, el alto a la represión. 6 puntos, pues creo que se entendió en el estribillo. Y además el ritmo está a propósito para que induzca a la bailada, porque esto se dio aún a pesar de todos los pesares, Humberto, a pesar de La todos música es para ponerle un baile, pero los abusos del poder. Bueno, también si se pudiera, ¿no? Pero es que había ese ánimo a pesar de la persecución, del miedo, como que se equilibraba, se contrastaba, se sobrellevaba con ese ánimo de bailar. ¿Qué pasaba en las marchas, Humberto? No, hombre, yo tengo un libro que le puse sobre el 68, le puse 68, gesta, fiesta y protesta. Gesta, fiesta y protesta. Porque de veras fue una fiesta en muchos sentidos. Estábamos ejerciendo las libertades constitucionales que nos tenía prohibidas el gobierno. Estaban en la Constitución, pero no en la práctica. Eso de que tuviéramos que pedir permiso para hacer una manifestación, si estaba en la Constitución la libertad de manifestación, pero... Siempre ha estado, siempre ha estado. Pero, entonces, pues es que el poder, el gobierno, se agarra de tu ignorancia, de la ignorancia del pueblo. En eso se funda en mucho la educación, el control educativo, el negarte esto y lo otro y lo otro. Te lo platican muy bonito, pero no brinques, no protestes. Ajá. Sí, Entonces, pero yo creo que tenemos que conocer la Constitución y ejercer los derechos que nos da ese documento que es fundamental para el orden del país. Hacerla valer. Hay muchas cosas que están ahí, pero que no las entendemos. Hay que repasar la Constitución y pues no hay mucho... Bueno, el tiempo va modificando las cosas, pero en general la Constitución es muy clara, precisa cómo debemos portarnos, a qué tenemos derecho, qué tenemos que hacer, cuáles son nuestras obligaciones, y sin embargo, no las niegan, no las ocultan o las deforman. Así es, pero tenemos que enderezar todo eso. Hay que enderezarlo, Sí. y lo que
lo que no se entienda hay que clarificarlo, porque pues es la Carta Magna, de ahí demandan todas las leyes. Entonces hay que conocer nuestros derechos y exigirlos. Oye, pero que también los conozcan los gobernantes, porque si no... Bueno, esa es ¿qué otra hacemos? cuestión. Esos sí tienen que ir a la escuela. Pues de vez en cuando, ¿no? Sí, les falta mucho. Pues yo creo que ese desdén, ¿no? Mucho de la educación privada oculta también estas cosas, como que, pues no, ¿para qué protestas? Si vives a gusto, tienes los frijoles seguros, tienes Y a todo. veces... Bueno, es lo que ellos tienen. Acuérdate qué dijo el gobernador de Nuevo León, don Samuelito, que nuestro sueldo era de 40,000 pesos, nuestro sueldito. Que fuera de 40,000 pesos, qué chulada, ¿no? Ojalá. Pero no conocen, no entienden, o sea, están fuera de la realidad. ¿Cómo se atreve un señor de esos, un gobernador, a dar una afirmación como esa? Pues... ¿En qué mundo vive? Ay. Pero bueno, los periodistas estamos para eso, para estar señalando las deficiencias del poder, las tonterías de quienes gobiernan, de las autoridades. Pues esa es nuestra chamba y más vale que la hagamos. Cuando no la hacemos estamos traicionando a la sociedad y estamos traicionando al periodismo. El periodismo es una actividad muy noble, pero implica, pues, primero mucho trabajo y junto con el trabajo hay muchos riesgos, pero se tienen que afrontar, si no, ¿para qué te metes? Pues sí, el riesgo que corremos con más frecuencia es perder el espacio donde colaboramos, pero bueno, pues sí, yo creo que vale la pena. Sí, brincas de aquí y allá. Pues, ¿qué pasó con Paco Huerta, por ejemplo? Paco Huerta. A Paco Huerta lo corrieron de aquí, de allá y de allá y de allá, y siguió hasta sus últimos días. Fíjate que, ahorita acordándonos de Paco Huerta, él estuvo en Radio Universidad un martes y fue acompañado por un compañero nuestro, Enrique Velasco. Ajá. Salen del programa por ahí de las 2 de la mañana y le dice Paco: oye, Enrique, se me hace que yo ya no vuelvo al radio. ¿Y qué crees que pasó? Eso ya era el miércoles, en la madrugada. Muere al día siguiente. Ah, caray. Paco Huerta, que aquí lo tuvimos también en Radio Educación. Sí, aquí estuvo en Radio Educación, claro que sí. Aquí estuvo un buen compañero. Oye, hay que decir que Radio Educación ha hecho en la radio mexicana una labor fundamental para ir abriéndole espacios a la libertad de expresión. Hoy se dicen muchas cosas con cierta tranquilidad, antes no se podía. Fue Radio Educación quien empezó a abrir campo para eso. Yo siempre he dicho, Radio Educación es una escuela para todos. Y cuando te conviene, hablamos de los medios, te agarras de Radio Educación. Y cuando te sientes afectado, hay que denostarla. No, mal. Competencia desleal. Es lo primero que dicen, ¿no? Pero sí, incluso compañeros que de aquí han salido a otros medios y luego dicen que allá fueron los primeros cuando aquí mamaron. No, esta es una gran escuela de periodismo, de libertad de expresión. Sí, pero hay que cuidar esa libertad, porque la libertad de expresión no es libertinaje, como en algunos casos sí se usa. Al cabo que pues dijeron en Radio Educación, no, hay que tener argumentos y tener el conocimiento pleno de la forma para expresar las cosas que necesitamos decir, porque necesitamos hablar, es parte de nuestra misión, comunicar, poner al tanto a los demás de lo que a veces no es fácil entender. Eso es lo que creo, y si tú te remontas al 68, era patético ver aquellos encabezados donde parecía que los asesinos éramos los estudiantes, ¿no? Ah, no, pues sí, había que decirlo. Fíjate qué curioso, el 68, nosotros lo marcamos con acontecimientos que van más o menos. Había que acelerar lo del 68 por la Olimpiada, que empezó el 12 de octubre. Y el mismo 68 fue cuando vuelve a su nueva etapa Radio Educación, el sábado 23 de noviembre de 1968, es cuando arranca de nuevo después de haber estado décadas en silencio. Arranca Radio Educación. Eso. Claro,
con etapas muy breves, unas 3 horas, descansaba y volvía a aprenderla. Fue aumentando su horario de transmisión hasta que llegó a las 24 horas. A nosotros nos tocó una parte de esa extensión del horario. Nosotros teníamos un programa de 4 de la mañana a 6. Sí, lo recuerdo. Abriendo surco. Y de ahí hasta ¿Y a qué horas dormías, oye? Dormitaba, pero aquí no la llevábamos muy bien, porque pues fue una gran experiencia y fue un gran aprendizaje. Entonces, pues Radio Educación somos nosotros, y nunca negaré o siempre afirmaré que es una escuela para todos, para ti, para mí, claro, y para los que están en contra de lo que aquí se dice y se hace, pero es una escuela de todo el cuadrante, no de la capital, sino de el país en general. Aunque algunas emisoras no han aprobado todavía la materia de libertad de expresión, ¿no? No la han aprobado. Pero esta es una gran escuela, efectivamente. Es una escuela, y por eso la queremos, y por eso tenemos que trabajar en ella hasta donde lleguen nuestras fuerzas. Y nuestras libertades. Sí. Hay que decirle al auditorio que este programa está grabado porque no lo habíamos expresado, ¿verdad? Pero no sé, está grabado porque nosotros andamos por allá. Pero es importante la presencia de Humberto Musacchio aquí, que es uno de los sobrevivientes del 68, y su plática debe ser considerada para normar un poquito nuestros actos. Y pues le seguimos con la música, porque la música es parte de este programa. Vamos a escuchar la que sigue. Nunca llegará el olvido, 2 de octubre, qué injusticia, cientos de muertos y heridos, la herida no cicatriza. Muchos se fueron uniendo, jóvenes en rebeldía, brigadas que iban creciendo, y en las marchas la alegría. Lecumberri y Santa Marta, muchos ahí fueron a dar. Toda la prensa nefasta el crimen quiso ocultar. Mas nada se ha perdonado, los crímenes no han prescrito. El pueblo con su legado en libros lo tiene escrito. En tierra universitaria, palomas blancas volaron, celebrando la Olimpiada, la paz con balas marcaron. Plaza de las Tres Culturas, flores se vieron brillar, adornando sepulturas, eso no se va a olvidar. Latiendo el recuerdo espera una mejor ocasión, con la sociedad entera
armar la revolución. La herida no cicatriza. Aquí nos ayudó con esta obra el arquitecto Juan José Trejo, y la voz femenina que se escuchaba es la de Adriana Velasco. Este trabajo se hizo en Azcapotzalco se llevó a cabo el taller, pero varios de estos participantes son del rumbo de Ecatepec. Ahí también nos tocó dar algún taller, y parte importante de la grabación y de todo esto, Silverio Jiménez, que también se nos fue el 3 de agosto del 2023. Y bueno, la música sirve para que no se nos vaya la memoria, Humberto. Ay, no, 2 de octubre no se olvida. No se puede olvidar un crimen impune, una masacre absoluta. Dispararon contra nosotros, que éramos una multitud indefensa. No llevábamos armas. No llevábamos más armas que nuestra convicción. Y ver morir niños y mujeres, ancianos, bueno, los estudiantes que estábamos decididos a enfrentar lo que fuera, pues ni hablar, si nos toca, nos toca. Pero también mataron a muchos compañeros. Ni siquiera sabemos cuántos fueron. Lo que está en la estela de Tlatelolco son apenas unos cuantos nombres. Porque una matanza de esas características no puede ser para tener nada más 20 y tantas víctimas. No. Esto fue horrendo desde el principio. Disparaba un señor del Estado Mayor Presidencial desde la tribuna, disparaba a mansalva sobre la multitud. Disparaba incluso sobre el ejército para que el ejército creyera que éramos los estudiantes los que estábamos agrediéndolo. Todo eso fue premeditado, planeado y ejecutado por el Estado Mayor Presidencial. El presidente Echeverría mandó colocar equipos de filmación alrededor de la plaza desde 3 días antes. O sea que esto estaba absolutamente planeado. Es una matanza de lo más cruel, hecha con total sangre fría. Yo insisto, eso no lo podemos olvidar. Ya la mayoría de los responsables se han muerto, afortunadamente, pero no lo podemos olvidar. La sociedad mexicana no puede olvidar un crimen así, porque entonces se repiten cuando no los tiene uno presentes. Sí, encontrar a los participantes, a los que vivieron aquello, pues cada vez son menos. Vamos a pensar una edad promedio, 20 años, en el 68. Todos los que ya han pasado, pues ya. Hoy andamos rayando los 80, poco más, poco menos. Sí, entonces, pues muchos ya se nos fueron sí, por el proceso natural, pero es importante estar mencionando esto. Es la historia. La historia tenemos que conocerla para asumir una actitud. ¿Qué te toca hacer? ¿Cuál es tu función? No podemos negar lo sucedido, pero pues así como lo conoces, también tienes que asumir una actitud. Tú eres parte de la vida del país y tienes un compromiso personal, familiar y social. Así es. Entonces, pues, ¿cuánta gente se fue? No lo supimos y no lo vamos a saber. Son cosas que se pierden y, bueno, ni siquiera cuántos fueron a la cárcel. Éramos 700 en Santa Marta, Catitla. 700. Y en Lecumberri, ¿cuántos serían? Cuando pasamos, yo salí en el último grupo y ya no había lugar en Lecumberri. No te sabría decir. O sea que había que rentar otro lugar. Alquilar algún hotel para los presos. ¿Te acuerdas de José Revueltas? Ay, por favor, es uno de mis personajes, los llevo en el corazón, caray. En 68, Pepe Revueltas se fue prácticamente a vivir a la ciudad universitaria y nos reuníamos con él, y el tipo, un hombre sabio, inteligente, con grandes experiencias, nos escuchaba con una paciencia de santo, y cuando mucho nos hacía alguna sugerencia de que le enderezáramos allá a nuestro radicalismo. No, Revueltas es maestrazo de mi generación. Cuando murió, era el presidente Luis Echeverría, mandó
al secretario de panteón. Educación. Sí, a Víctor Bravo Aguja. Bravo Aguja. Y ¿te acuerdas? Esto nomás pasó una vez en la tele, no lo han vuelto a repetir, quién sabe por qué. Cuando los estudiantes, los participantes en el sepelio, lo corrieron. Sí, claro. Algo así, váyase, usted no tiene nada que hacer. Claro, ¿Te acuerdas? son parte de los asesinos. Sí. No. Sí, fíjate, esas cosas te tocó verlas porque fue espontáneo, estaban las cámaras ahí, pero los que lo vimos, pues nomás lo vimos. No hay repetición de ¿Te esos acuerdas de hechos. la rechifla? No. Sí. Entonces, son cosas que pues no teníamos los recursos, era como para haber grabado ese video, para que lo conozcamos los que después tenemos que informarnos. Pero eso sucedió. Fíjate. Oye, es que Revueltas es uno de los más grandes escritores mexicanos y el gobierno lo trataba como criminal. Todo Fíjate. porque exponía su punto de vista. Bueno, Pues no que se sabe en la Constitución, el artículo 6º, el 7º y el 8º, ¿no? Donde está el derecho de expresión, Sí, el derecho hombre. de escribir, y pues... y lo de Berto Castillo también es otra canallada. Lo de Lidio Gortari. Hombre, nuestros grandes maestros encarcelados por opinar. Ah, qué bonito, ¿no? ¿Y hay libertad de expresión? En la Constitución, No. en el papel. Sí. Hay libertad de expresión, pero no hay libertad en la prisión. Pues, No, injusto. pues creo que vamos a acabar por hoy la plática, pero vamos a continuarla en un programa posterior, ¿te parece, Humberto Me Musacchio? encanta la idea. Sí. ¿Cómo cerraríamos esta ocasión, el programa, antes de que venga la última pieza de esta ocasión? 2 de octubre no se olvida. Porque un puño en alto defendiendo la razón siempre es reprimido a traición por las armas del sistema que ha preñado nuestra patria de una dictadura en corrupción. Porque una consigna en amenaza se tornó para el orden público que no se había transgredido según palabras de Estado, un Estado en putrefacción. Vivos, los siempre vivos, los desaparecidos reclaman la verdad. Vivos protestaron unidos, ay, unidos cayeron al lado de su voz. Sacrificio de las almas de hace medio siglo, vamos construyendo el porvenir. Aunque los culpables de la sangre derramada rindan cuentas en otro existir, hoy la historia nos trae el recuerdo derrumbado del mortal manotazo del Estado. La misión será recuperar esa memoria y que no se vuelva nunca a repetir. Vivos, estamos vivos, cuidando nuestros nidos del gran depredador.
llamaremos nuestros muertos de ayer. Vivos es el título de esta pieza, interpretada y escrita por Francisco Palacios. Amigos todos de Radio Educación, aquí nos hemos forjado, nos hemos reforzado. Aquí la hacemos porque tenemos esa vocación. ¡Ah, qué elegante soy yo! Esa vocación, bueno, ese principio generoso de todos los amigos que, pues, aquí llegan con nosotros y unos y otros tenemos que ayudarnos. Humberto Musacchio, pues qué gusto que haya estado con nosotros, remembrando todos estos acontecimientos que no se terminan de describir. Vamos a seguir en otra ocasión y aquí te esperamos por hoy. Yo también eso espero. Pues aquí te esperamos y pues muchas gracias y no te pierdas. Radio Educación te quiere. Gracias por invitarme. Bueno, pues... Oscurita la mañana, los gallos están alerta, se oye la canción temprana del pueblo que se despierta. Va la gente a sus quehaceres, va la gente a su labor. Los hombres y las mujeres siempre le ganan al sol. Gracias a usted que nos escucha. Nos vamos. Fortino Longines, Carlos Brugada, José Luis Rodríguez, Edith Rojas y su amigo Cruz Mejía. Aquí le esperamos. Las estrellas refulgentes, esparcidas en el cielo, ya se ocultan diligentes cual pajaritos en vuelo. Ya comienza el nuevo día, ya se ve su resplandor. Flojeroso todavía está asomándose el